Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Cloak or Dagger número 1, con guión de Justina Ireland y arte de Lorenzo Tameta. Espero que les guste. La historia comienza en St. Louis, Missouri, justo en el borde de la Revelation Zone, donde varias explosiones iluminan el horizonte junto al arco monumental de la ciudad. En medio del caos, Dagger avanza desde lo alto de un edificio, descendiendo con velocidad mientras proyecta múltiples haces de luz que cortan el aire a su alrededor. Su cuerpo irradia energía luminosa mientras canaliza y dispara fragmentos de luz pura hacia distintos puntos del perímetro, y se comunica con Captain Jensen para responderle que está bastante ocupada en ese momento. Mientras varios soldados ayudan a civiles agotados a subir a un bus escolar para ser trasladados a un refugio llamado Haven, él le informa que mucha gente necesita salir cuanto antes. Dagger escucha la comunicación mientras mantiene la vista en la calle y responde que hay un bloqueo en Arsenal Street y se preparan para despejarlo. Screech comenta con ironía que ya había advertido que un ataque frontal sería inútil, que el músculo no sirve si no hay cerebro. Dagger le responde que sea más amable. En ese momento, un enorme ser montado por un jinete encapuchado irrumpe con violencia, atacando a uno de los agentes y lanzándolo por el aire con un impacto brutal. Dagger interviene y trata de atacar con sus cuchillas de luz mientras da instrucciones rápidas. Ella distraerá al jinete y pide a Screech que lo rodee por la retaguardia. Dagger se da cuenta de que incluso sus cuchillas de luz están siendo repelidas por una barrera invisible que protege al jinete en movimiento. Dagger cambia de estrategia y decide probar un tipo diferente de ataque, manifestando nuevas armas de luz a las que llama hojas de eclipse. Declara que hará las cosas un poco más interesantes mientras concentra su energía. Lanza una ráfaga precisa que impacta con fuerza sobre el enemigo, haciendo que tanto el jinete como la criatura reaccionen violentamente ante el golpe, y da la orden a Screech para que actúe en ese instante. Screech hunde su arma en una zona vulnerable, provocando un corte profundo que desestabiliza al monstruo. Acto seguido, Dagger informa por comunicación que la ruta ya está despejada y que ellas mantendrán la posición hasta que Jensen y los refugiados lleguen. Mientras el equipo se reagrupa junto al cuerpo abatido de la criatura, Dagger bromea con Screech, mientras Flex se acerca a ellas. Sin embargo, Jensen los alerta de inmediato. Detecta que se aproxima un nuevo grupo hostil. Ellos observan hacia el frente y comprenden que son superados ampliamente en número. Antes de que alguien pierda el foco, ella corta la conversación y prioriza a los civiles. Deben asegurar su evacuación cuanto antes. En ese instante, establece enlace con Tyler, a quien llama con urgencia para que se dirija al frente. Cloak aparece finalmente en escena, emergiendo como una presencia silenciosa y dominante entre las sombras del edificio. Su poder comienza a manifestarse de inmediato. Energía oscura lo envuelve por completo, mientras sus ojos brillan con un resplandor azulado. Con voz firme, Cloak ordena a sus compañeros que se mantengan atrás. Deja claro que él se encargará personalmente de la amenaza que se aproxima, sin necesidad de asistencia. Cloak avanza flotando sobre el asfalto, mientras Flex y Screech se apartan sin necesidad de una segunda orden. Ambos observan en silencio. Incluso Flex admite con cierta incomodidad que Cloak impone miedo con solo aparecer. Frente a él, una multitud de criaturas hostiles lo rodea, pero él no acelera el paso. Con voz tranquila, pero cargada de amenaza, Cloak les advierte que les dará hasta la cuenta de 3 para abandonar el lugar. Si no lo hacen, no promete contención. Comienza a contar mientras toda la plaza se cubre de energía oscura. Sus ojos emiten un brillo intenso y gélido. Y cuando el conteo llega a 3, los ataca a todos a la vez. Los atacantes caen al suelo uno tras otro. Algunos apenas logran murmurar, mientras sus cuerpos tiemblan por los restos del impacto. Otros ni siquiera pueden moverse, reducidos a un estado casi paralizado. Cloak los ha incapacitado sin matarlos, pero su ataque fue devastador. Flex observa el resultado y comenta lo intensa que es la nube paralizante de Cloak. Screech admite que sí, pero que funcionó a la perfección. Cloak, mientras tanto, se concentra para establecer comunicación con Jensen. Jensen da la orden a Dagger para que regrese al punto de reunión, aunque la transmisión se distorsiona por interferencias. El otro frente de la misión está en problemas. El vehículo militar acaba de ser lanzado por los aires, mientras los soldados son atacados violentamente por los mutantes. Jensen comunica desesperado que han sido emboscados, que están superados y bajo fuego intenso. Intenta contactar a Cloak, pero no obtiene respuesta.
Alguien comenta fríamente que Static ha intervenido y bloqueado sus comunicaciones. Este es el momento, dice, en el que se da cuenta de que no vendrá ayuda. Dos figuras aparecen entre la niebla, Andreas y Andrea Strucker, los hermanos Fenris, disfrutando cada segundo del caos. Andreas toma a Jensen del cuello, con una sonrisa enferma, saboreando el instante en que la esperanza del enemigo se convierte en desesperación. Su hermana comenta que ella prefiere el momento en que empiezan los gritos, y ambos parecen completamente a gusto en la destrucción. Por su parte, Cloak informa que han perdido contacto con el convoy de evacuación y que deben dirigirse hacia su ubicación. Extiende su manto para transportarlos de inmediato, aunque Screech y Flex admiten que detestan esta parte del proceso. En un instante, reaparecen muy cerca del lugar del ataque. Screech se marea, Flex casi vomita, pero Cloak solo los acusa de exagerar, antes de ordenarles ayudar a los soldados heridos. Al observar la zona, se dan cuenta de que el bus con los civiles ya no está. Screech pregunta dónde están los evacuados y los mutantes que atacaron el convoy. Un soldado aparece desesperado, agradeciendo que hayan llegado. Les informa que los mutantes capturaron al capitán Jensen y se llevaron también a los civiles. Es urgente perseguirlos. Cloak asiente de inmediato. Ordena que Screech y Flex exploren el área en busca de rastros. Pregunta si el bus tenía un localizador, pero el soldado responde que también fue neutralizado junto con las comunicaciones. Admiten además que hay varios heridos. Al escuchar eso, Cloak decide llamar a Tandy para asistencia médica. Antes de que él termine la frase, ella ya responde que va en camino. Tandy llega e irradia una poderosa energía luminosa mientras se dispone a sanar rápidamente a los soldados heridos. Les indica que primero estabilizará a los suyos, para luego salir en busca del bus desaparecido. Tras tratar al último herido, confirma que todos deberían estar lo suficientemente recuperados como para regresar a la base. Inmediatamente pregunta a Flex si ha encontrado algún rastro de los civiles secuestrados. Él niega con preocupación. No hay señal alguna. Screech y Flex se preguntan por qué alguien querría llevarse a un grupo de civiles asustados y hambrientos, ya que no tiene sentido estratégico aparente. Dagger también considera extraño todo el asunto y sugiere regresar a Haven con las tropas restantes. No descarta que el liderazgo en Haven sepa algo que ellos aún desconocen. El grupo llega finalmente a Haven, antes conocido como Fort Leonard Wood, la última base operativa antes de la Revelation Zone. Se reúnen en una oficina con la coronel Ramírez, quien les confirma que no ha recibido noticias sobre ataques similares ni señales del convoy perdido. Explica que ha enviado drones a patrullar los límites de la zona, pero hasta ahora no han detectado nada. El rastreador del capitán Jensen sigue completamente mudo. Ramírez admite que la situación en Haven también es crítica. Según los expertos, la propagación del ex-virus está a días de alcanzar su posición, lo que obligaría a evacuar de inmediato. Un solo viento fuerte podría bastar para poner en riesgo a sus tropas. Dagger le advierte que el virus ya comenzó a manifestarse en St. Louis. Ella y Cloak ya lo han visto con sus propios ojos. Y saben exactamente lo que es capaz de hacer. Le pide a Ramírez que, en cuanto tengan aunque sea una mínima pista del paradero de los civiles secuestrados, se lo comunique de inmediato. Ramírez asiente. Mientras el equipo espera información, el bus desaparecido continúa su trayecto por una carretera vacía. Dentro, los civiles permanecen en silencio y visiblemente angustiados. Andrea y Andreas von Strucker, los Fenris, los vigilan al frente del vehículo, advirtiéndoles que se mantengan tranquilos. Prometen comida pronto, recordándoles con tono burlón cuánto disfrutan los estadounidenses de comer. Andrea toma la palabra y se presenta con una voz retorcidamente cordial. Andreas la sigue, anunciando que están por llegar a un lugar al que llaman New Elysium, un supuesto refugio para construir un mundo mejor, para mutantes. Con una sonrisa orgullosa, Andreas felicita a los pasajeros por estar dando el primer paso hacia su nueva vida. Andrea aclara que realmente no tienen opción. Un hombre, confundido, interviene diciendo que ellos no son mutantes. Los Fenris lo corrigen. Eso es cierto, todavía no. Declaran que el ex-virus no es una tragedia, sino una oportunidad. Una forma para que los parásitos inútiles hagan algo significativo con sus vidas. Afirman que su único obstáculo es el miedo, y que por eso ellos mismos van a liberar su verdadero potencial. Andrea y Andreas extienden las manos, y el bus entero estalla en luz ardiente. Los pasajeros comienzan a gritar de dolor,
retorciéndose mientras una transformación forzada e inimaginable les recorre el cuerpo. Los Fenris, completamente complacidos, observan el espectáculo como si fuera arte, aunque saben que la experiencia es dolorosa. Una vez han terminado, y viendo los cuerpos caídos, Andreas responde que los gritos son encantadores. Andrea asiente y dice que ese sonido es exactamente el que ella llama cambio positivo. Por su parte, Dagger permanece pensativa frente al mapa, inquieta por no tener noticias del convoy. Admite que mientras más pasa el tiempo, más preocupante se vuelve la situación. Se siente frustrada, deseando poder hacer más. Screech entra con café, reconociendo lo increíble que es que Tandy siga en pie después del día que tuvieron. Dagger explica serenamente que ni ella ni Cloak duermen desde que el ex-virus los transformó, aunque aún agradece el gesto del café. Screech le hace una pregunta personal. Le intriga cómo funciona la conexión entre Dagger y Cloak, y qué ocurre cuando uno desaparece para dejar salir al otro. Dagger responde que sus poderes están fusionados desde que fueron infectados como adolescentes. El virus parece haber entrelazado su existencia en este plano. Pueden oír lo que el otro oye, y están unidos telepáticamente. Sin embargo, también revela algo inquietante. No pueden permanecer mucho tiempo juntos en el mismo espacio físico, solo unos minutos como máximo, porque, si lo hacen, ocurre algo malo, algo que prefiere no describir. Antes de que Screech pueda preguntar más, un soldado irrumpe a toda prisa con noticias críticas. Ubicaron al capitán Jensen. El equipo llega al punto detectado por el localizador, un pequeño pueblo cercano a St. Louis, llamado Belleville. A simple vista, está completamente abandonado. Tandy confirma que es normal. Ellos mismos ayudaron a evacuar este lugar hace 3 meses, cuando entró oficialmente en territorio de la Revelation Zone. Sin embargo, apenas descienden del vehículo, un olor insoportable golpea a todos. Screech se cubre la nariz. Flex comenta que es olor a descomposición, y que debe haber muchísimo, probablemente cerca. Dagger asiente con gravedad. Deben descubrir el origen de aquello, sin importar lo que sea. Avanzan por la calle desierta, siguiendo la pestilencia. El olor proviene del parque unos metros más adelante. De pronto, Tandy se detiene bruscamente, con el rostro helado y las manos cubriendo la boca. Lo que ve la deja horrorizada. Apenas le salen 2 palabras. Dios mío. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Le Albarrán 3815. Frente a ellos aparece un autobús destrozado, con todas las ventanas hechas añicos desde adentro, como si algo o alguien hubiera intentado escapar con desesperación. El interior está vacío, pero devastado. Screech detecta algo más adelante y le indica al grupo que mire hacia otra dirección. Hay más autobuses destruidos, todos en condiciones similares. Flex pregunta si uno de ellos es su bus, el que llevaba a Jensen y a los civiles. Dagger confirma que sí, y que parece haber sido volado desde adentro, igual que los otros. El aire es pesado. Tandy comienza a sentirse mal ante el panorama. Observa la escena con horror genuino. Y entonces, incapaz de contenerse, pregunta por qué alguien haría algo así. El impacto emocional es fuerte. Flex vomita por el shock, mientras Screech afirma que deben reportar la situación inmediatamente. Tandy asiente. Sí, pero primero necesitan encontrar al capitán Jensen. Entonces, escuchan una voz débil proveniente del bus destruido, pidiendo ayuda. Se acercan rápidamente. Flex lo reconoce primero. Es Jensen. Dagger se sorprende. ¿Está vivo? Screech duda. Creo que sí. Pero cuando logran verlo por completo, la verdad es escalofriante. El capitán Jensen sigue con vida, pero ya no es completamente humano. Su piel está endurecida y deformada, parcialmente cubierta por mutaciones. Sus ojos cambiados, su rostro irreconocible. Tandy lo confirma con horror. Ha sido mutado por el virus. Cloak se comunica con Tandy, preguntando si debe regresar, pero ella le responde que todo está bajo control por ahora. En ese momento lo vemos en otro lugar completamente diferente, en una habitación infantil, entrando con tranquilidad. Su hija lo llama desde la cama. Él le pide que se duerma, pero la niña insiste en que no tiene sueño. Cloak le recuerda que ya le ha leído 3 cuentos. Ella responde con inocencia, aunque algo desafiante, que mamá siempre le lee 5. Resignado pero con ternura, Cloak cede.
Cloak se recuesta junto a su hija en la cama, abriendo el libro con calma. Le pregunta si está lista, y ella responde con entusiasmo. Le comenta que la historia trata sobre un pez que usa un sombrero y que le parece divertido, pero ella lo apura para que empiece a leerle de una vez. Mientras tanto, en las afueras de lo que parece ser un complejo que antes fue una escuela, New Elysium High School, los hermanos Fenris observan a un grupo de humanos transformados que acaba de sobrevivir al proceso. Andrea pregunta cuántos lograron resistir esta vez. Andreas responde con absoluta frialdad: 14 de casi 60. Andrea chasquea la lengua, molesta por todo el potencial desperdiciado. Caminan por los pasillos interiores del edificio, que es en realidad una base de operaciones. Comentan que deberían estar haciendo mucho más, que hay innumerables personas destinadas a vidas insignificantes solo por miedo. Hablan con convicción de que su misión es mostrarles el camino, aunque implique obligarlos. Finalmente llegan a una sala de control repleta de monitores, donde en un mapa ya tienen señalados sus objetivos siguientes. Andrea sonríe con la certeza de que saben exactamente dónde encontrar más candidatos para su nuevo futuro. Y mientras vemos que el lugar elegido es Fort Leonard Wood, ahora conocido como Haven, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariuse Comics. Nos vemos allí.